Miren cómo está esta inundación aquí. Para pasar para allá me voy a tener que enchumbar los zapatos y no quiero. Miren, todo es rojo pasión, ya que es un crucero que es solo para adultos. Vieron qué divertida y qué manera más dinámica de dejarnos saber cómo asegurarnos aquí en el barco. Definitivamente que nos quieren emborrachar en el día de hoy. Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Nos vamos nuevamente de crucero y en esta ocasión por primera vez en el Valiant Lady, el segundo barco de la línea de barcos Virgin Voyages. Estamos en el puerto de Miami. Este barco zarpó por primera vez en marzo del 2022, así que es bastante nuevo y tiene 912 pies de largo, cuenta con 17 pisos y tiene capacidad para 2.770 pasajeros y 1.160 tripulantes. Así que vamos a comenzar con el proceso de embarque. Está lloviendo, va a estar supuestamente lloviendo toda la estadía, pero nos los vamos a disfrutar igual, así que vamos a darle la información que ustedes necesitan de cómo embarcar en la línea de cruceros Virgin Voyages. Ya estamos en el estacionamiento. Lo primero que hicimos fue dejar nuestro equipaje en el área del terminal. Ahí le ponen un tag con su número de habitación y entonces después nos dirigimos aquí al estacionamiento. El estacionamiento, el costo es de $22 por noche para estadías a largo plazo y $10 si es corto plazo. Eso es si va a venir a dejar pasajeros, ¿verdad? Y va a estar con ellos hasta que ellos se vayan, por un día solamente. Así que vamos entonces ahora para el área del terminal para comenzar el check-in, pero antes de hacerlo aquí en el terminal, les voy a decir que este proceso comienza una vez usted ya haga la reservación. Como les había dicho, ya el check-in usted lo puede comenzar a hacer una vez usted hace la reservación, ya sea a través de la web o la aplicación de ellos, que eso fue lo que yo hice. Una vez la accesa, usted puede ir a la parte donde dice check-in y entonces ahí le va a requerir una serie de información, le va a requerir la foto, le va a requerir los documentos como el pasaporte, les va a requerir, si usted está embarazada, pues un tipo de información para las personas que estén embarazadas. Y entonces también firman como un contratito con ellos y otra serie también de información que ahora mismo no me acuerdo, pero una vez usted haya completado esa parte del check-in, entonces va a poder escoger la hora en que usted va a llegar aquí al terminal. Nosotros, como estábamos en Puerto Rico y no teníamos el pasaporte a la mano, pues no lo pudimos terminar, ¿verdad? Y entonces al tardarnos, el horario que nos dio para llegar aquí al terminal fue a las 3 de la tarde, aunque no está tan mal porque ellos comienzan a abordar el barco a eso de las 2 de la tarde, así que una horita después, para que tengan ese detalle en cuenta y no te permiten como que si te tocó a las 3, llegar a las 2 para entrar, no, tienes hasta 15 minutos antes para poder entrar, que eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora y a ver si nos cogen pena, ¿verdad?, por la lluvia y nos dejan disfrutar desde más temprano el barco. Así es que ya saben cómo es que comenzamos el proceso de check-in desde su casa. Ahora vamos a dirigirnos al área del terminal. Ya con sombrillita en mano, miren, no se puede pasar por aquí, eso está mira, yo creo que por aquí no debemos pasar. Miren cómo está esta inundación aquí. Para pasar para allá me voy a tener que enchumbar los zapatos y no quiero. Así que voy a buscar la manera de que sea más fácil. Vamos a ir caminando por acá, que yo creo que hay menos baches. Ya me tuve que recoger hasta el pelo porque estaba imposible. Yo creo que este fin de semana pelo rizo es lo que hay. Pero miren, conseguimos aquí un espacio para pasar. Ay, Dios mío. Miren, nada, no nos mojamos nada el pelo, ni los pies. Vamos por allá, ¿verdad? Nunca me había pasado esto para coger un crucero. Siempre estábamos huyéndole a huracanes. Hemos estado en cruceros donde el barco va al frente y los huracanes detrás. Hemos cogido cruceros donde ya han pasado los huracanes y entonces después es que va el barco, que el mar no ha estado muy bueno que digamos, pero nunca con el tiempo así como está hoy. Así que mis expectativas del barco es que va a estar
meneándose y meneándose. Aunque la ruta es cerca, esperemos que como es tan cerca y va tan lento, pues que no se menee tanto. De todas maneras, estamos preparados. Vinimos con 2 cajitas de Dramamine, así que esperemos que nos den. Bueno, ya llegamos aquí al terminal y entiendo que están dejando entrar a todo el mundo porque aquí no hay una sala de espera como tal. Aquí o esperas en el estacionamiento si no es la hora de tu check-in, o te vienes aquí en los alrededores completamente parados o en unos banquitos que hay aquí cerca del área donde usted deja el equipaje. Así que están dejando entrar a todo el mundo. Vamos a ver cómo es este proceso aquí porque es la primera vez también que yo lo hago. Tan pronto usted llega al terminal, antes de hacer el check-in, puede entonces seguir este spot donde se puede tomar la foto del recuerdo, miren, con el letrero ahí del Virgin Voyage. Una vez llegues al área del check-in, si bajaste la aplicación, la abre y ellos te verifican que el check-in diga que está completado, igual que una parte que es del health, de la salud, que es como, pues, como lo que hacían cuando lo de la pandemia, lo del COVID, que entonces eso te llega como 24 horas antes del día del embarque. Vas a encontrar estas estaciones, te verifican el pasaporte y entonces te entregan el brazalete, que es el que te va a dar acceso al barco. Bueno, ya tenemos nuestro brazalete, que este es el que nos da acceso al barco, obviamente, cuando salimos a alguna de las islas, nos da acceso a la cabina y aquí entonces está puesta lo que es la tarjeta de crédito, la que añadimos cuando hicimos el check-in allá en la aplicación. Así que ya estamos ready para entrar. Vamos a entrar ahora al área de seguridad donde nos verifican el equipaje de mano. Ahí no voy a poder grabar, pero es algo más o menos parecido a lo que es el avión, el TSA. Y si no han ido, le hice una tomita aquí rapidita para que más o menos vean. Te escanean el equipaje para ver que no tenga nada ilegal. Ya entonces estamos ready para entrar al barco. Este proceso de check-in aquí en el terminal de verdad es que comparado con otras líneas de barco es bastante rápido, súper rápido. Así que vamos a ir para allá. Nos dijeron que podíamos ir ya a la cabina a dejar este equipaje, que también eso es otra cosa diferente a los otros cruceros que yo había tomado, porque allá tenías que esperar a cierta hora para accesar la cabina. Aquí no, aquí la puedes accesar desde allá. Eso sí, nos dijeron que las maletas iban a estar disponibles a las 4:30. Así que yo quería mi cepillo porque miren este pelo, como me lo puso la lluvia, no me pasé plancha hoy. Así que me verán así hasta que llegue mi equipaje a la cabina. Había leído que no había sala de espera aquí, pero miren esto, no sé si es sala de espera para los VIP. Hay uno aquí que se llama Rockstar, a lo mejor, posiblemente aquí ellos podían esperar. Bueno, vamos a escanear. Gracias. Ya estoy ready. Pues miren, esos asientos nos dijeron que sí, que son para sala de espera. Había leído de que no. Así que ya saben, si vienen antes de la hora, pues pueden ir a hacer el check-in y entonces dirigirse a esta área. Ah, miren aquí. Estamos ya casi para entrar. Están las gotas de lluvia por ahí. Miren, todo es rojo pasión, ya que es un crucero que es solo para adultos. No sé si se los había dicho, porque con tanta lluvia a lo mejor se me han pasado cositas, pero yo sé que se los voy a decir todo al final del video. Pero es sí, solo para adultos. Rojo pasión, tenemos aquí desde que llegamos al barco. Y ya vamos a hacer nuestra entrada. ¡Ea! Aquí no hay manera de que no te mojes. Good. When, but Wait. Raining now? yes. Oh my God. Bueno, vamos a coger ahora los ascensores. Oh, you want to go down, right? ¿Ah? Down. 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 Okay, correct. Ok. Miren estos ascensores, qué bonito. Esto parece como si estuvieras en una discoteca.
Ya llegamos a nuestro piso, el número 5. De camino al cuarto, miren lo que nos encontramos aquí, el área donde activar o darte las instrucciones para lo del Wi-Fi, que también está incluido cuando tú haces la reservación del barco. Vamos a hacerlo desde aquí porque cualquier problemita, estamos aquí donde nos pueden ayudar. Miren, conectamos el Airplane Mode, nos vamos entonces aquí al Wi-Fi. Y entonces escogemos el de Virgin Voyager Sailor. Y ya, miren, qué fácil. Esto está más fácil que en todos los otros cruceros que yo había ido. Ese bus que te ayuda a conectar el Wi-Fi en caso de que usted pues, tenga duda, está en el piso número 5. De casualidad estaba en el piso donde está mi cabina, no era que yo lo sabía, pero miren, ya salimos de eso y ya estamos conectados al Wi-Fi. Sin embargo, ese Wi-Fi es el que está incluido en la reservación. Eso no te permite hacer el streaming de YouTube ni de Netflix. Sin embargo, hay un paquete que es premium, que usted paga $15 adicionales por día y entonces ese sí te da acceso a hacer streaming. Ahora sí, vamos para nuestra cabina. Y ya estamos llegando a nuestra cabina, miren, y nos habían dicho que la maleta iba a estar a las 4:30, pero como la dejamos temprano, no sé si eso tuvo que ver, ya la tenemos aquí, ya estamos ready entonces. Y para abrir la cabina, miren, usted pega aquí, ya cuando esté en verde, puede entrar. Vamos a aprender. Oh, esto está espectacular. Miren, aquí ya de entrada tenemos lo que es el closet a mano derecha. Miren esta cabina que espectacular. Y tiene una musiquita bien relaxing aquí. Miren, no es muy grande, pero para nosotros dormir está espectacular y está perfecta. Aquí tenemos una tabla, ya tengo que investigar porque pues la primera vez que estoy en este barco y no sé cada botón para qué es, pero miren esto. Yo les voy a decir cómo fue que llegamos aquí a una habitación en el piso número 5 con vista al mar. Aquí tenemos la neverita, vamos a ver si hay algo. No hay nada, pero usted puede traer todo lo que usted quiere y ponerlo ahí. Y entonces ya tiene acceso rapidito. Mira, aquí tenemos compartimientos también. Y también te tienen agüita ya aquí preparada en la cabina. Y miren, aquí tenemos el espejo. Y aquí tenemos un televisor frente a la cama y entonces ahora vamos a ver el baño, que para mí esto es bien importante. Oh, está muy bonito, pequeñito, mucho más pequeñito que los de otros cruceros, pero está súper bonito. Y miren esta la ducha. Ah, pero mire, el área de la ducha está más espacioso, por eso es que la otra parte es más pequeña. Y miren la ducha de arriba y todo, me encanta, está espectacular. Ya me puse a jugar con la tabletita y mira, ya investigué algunas cosas porque tiene muchas, pero miren, lo más importante para mí, el aire acondicionado. Aquí tenemos para ajustar la temperatura. Aquí tenemos lo de las luces, miren esto bien chévere que tiene aquí. Aquí tú las apagas, miren, aquí ya se puso todo el cuarto oscuro. Entonces aquí la prendes. Aquí tenemos para cerrar y abrir una de las cortinas de la ventana, la que queda el cuarto más oscuro, porque la otra ya es manual. Entonces aquí tenemos para llamar al 911 y miren esto, qué chévere. Miren, aquí usted puede poner el mood en el que usted quiere las luces de la habitación. Aquí dice Hanover, si usted es de los que se amanece y no quiere despertarse temprano, pues miren, ahí tienen esa luz. Se las voy mostrando, miren esto, qué espectacular. Esto se ve como si fuera un spa, un spa. Entonces vamos a seguir aquí, miren, aquí tenemos esta Get It On. Miren esto, qué bello, en rosita. Está bello, bello, bello. Así que ya saben, todas estas cositas, si usted quiere jugar, miren con esto. Está bien chévere. Entonces aquí, mira, tenemos para prender el televisor. Miren qué cool. Ya prendió el televisor y tenemos el control para entonces manejarlo desde la cama. Aquí en el área del closet tenemos este botoncito. Miren, aquí es para que te limpien el cuarto y si le das aquí, se pone rojo y entonces no te lo limpia. Eso es el Do Not Disturb.
si usted no tiene la aplicación, les van a dejar un documento en la cabina donde les van a dejar saber las actividades de todos los días más las del día, ¿verdad? En que están navegando. Así que con eso no hay problema si es que usted no quiere bajar la aplicación. Ahora les voy a dar un poquito más de información de lo que es el proceso de embarque y voy a comenzar con el equipaje. El equipaje, ellos no tienen límites de maletas, o sea, usted puede traer 1, 2, 3, 4, las que usted quiera. Sin embargo, ellos recomiendan, ¿verdad?, que traiga lo menos posible para que entonces el proceso sea más fácil y más rápido. Nosotros, como esto es un crucero de 5 días y 4 noches, pues lo que traímos fue una maleta grande y 2 backpacks y con eso fue suficiente. Con respecto al Wi-Fi, usted tiene acceso a 2 devices por pasajero. O sea, yo conecté ya el celular. Si yo hubiese traído mi laptop, pues hubiese podido también conectar la laptop sin costo adicional. Ahora, si usted quiere un device adicional, un tercero, pues entonces eso conlleva un costo adicional. También tiene la opción de alternar los devices, o sea, si te traiste 3 y tienes el Wi-Fi conectado al celular y a la laptop, pero entonces tienes otra tablet y lo quieres conectar al tablet, pero usted lo que hace es que lo desconecta del celular, por ejemplo, y entonces conecta la tablet. Tiene esa opción que no tendría entonces que pagar nada. Esta línea de barco no te vende paquetes de bebidas alcohólicas aparte. Ellos lo que hacen es que te puede colocar una cierta cantidad de dinero específicamente para eso, y si lo haces así te dan un bono dependiendo de la cantidad que usted ponga. Nosotros pusimos $200 y nos regalaron 25. Eso lo tendrían que hacer por adelantado porque una vez ya en el barco esa oferta no estaría disponible. Ya aquí entonces podrías consumir y entonces te lo descuentan de la tarjeta de crédito que usted tenga enlazada en la bandita que le pusieron cuando hicieron el check-in. Pero sí están incluidos lo que es refrescos y ciertos tipos de café, así que no se preocupe que si usted no es de beber mucho, pues entonces con eso no tendría problema. Este barco te incluye todos los restaurantes, todas las comidas, todo, sin tener que pagar ni un centavo adicional. Eso sí, hay algunos restaurantes que son como los de especialidad que usted podría encontrar en otras líneas de barco, y esos sí son con reservaciones. Y esas reservaciones usted la puede hacer a través de la aplicación ya más cerca de la fecha del embarque. De todas maneras, si usted no la hace a través de la aplicación o de la web, pues entonces lo podría hacer aquí porque ellos guardan, ¿verdad?, ciertos espacios. Pero yo les recomiendo que lo haga ya de antemano porque así está tranquilito y no tiene que venir aquí a estar corriendo de lado a lado para entonces hacer todas esas reservaciones. En cuanto al laundry, yo siempre traigo ropita que tengo que planchar. Pues miren, ellos tienen servicio de laundry. Usted una vez llega a la cabina se lo informa a la persona que va a estar a cargo de ella y entonces ella le trae un documento donde usted lo llena y usted entonces pone pues la ropa que va a enviar y lo que quiere que haga con ella. Plancharla son $4, lavarla y doblarla son 5 y lavarla y plancharla serían $6. No importa el tipo de ropa que usted vaya a enviar, si es una blusa, si es una falda, todos tienen el mismo costo. Ahora, si usted quiere un lavado ecológico, entonces eso cuesta $7. Y si lo quiere para el mismo día, serían $20 adicionales. Y si no, se lo entregan al otro día, a eso de las 5:30 de la tarde. Así que eso es lo que yo voy a hacer, porque yo no voy a pagar $20 más. Otra cosa que les quiero decir es sobre la cabina. Esta cabina, cuando nosotros hicimos la reservación, fue una oferta de Lockheed. Ellos te garantizan la cabina que tú escogiste. En este caso, nosotros escogimos una interior. Con esta oferta, usted no puede hacer ningún cambio, no le reembolsan dinero, cambios en la fecha como tal. Pueden sí hacer el cambio de pasajeros. Sin embargo, a discreción de ellos, te pueden dar un upgrade a la cabina, que fue lo que nos hicieron a nosotros. Nos dieron una con vista al mar. Eso sí, a mí no me gustan los pisos bajitos, estamos en 1.5 y tampoco me gusta el frente del barco y estamos como la quinta cabina del frente para atrás. Vamos a ver, yo espero que no nos mareemos tanto porque dicen que los pisos bajitos es bueno, no se mueve tanto, ¿verdad? Pero para que tengan ese detalle en cuenta, si es que se encuentran con ese tipo de oferta al momento de hacer la reservación. En cuanto al proceso de seguridad, usted lo puede hacer tanto en la cabina a través del televisor o en la misma aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy aquí y entonces llega el momento, ¿verdad?, de hacer el proceso,
pues yo lo que hago es que me quedo aquí y lo veo en la televisión. Pero si estoy comiendo en otra área del barco, pues tengo la facilidad de hacerlo a través de la misma aplicación y no tengo que entonces venir a la cabina para verlo y todas esas cosas, que es como yo las he hecho en otras líneas de crucero. Así que eso está bien chévere porque está bien práctico y fácil. Ahoy, everybody. You better listen up and listen good. Return to your cabin to get like jackets, warm clothes, and medication. There's lights on the floor and escape route signage to guide you to your assembly station. Let's talk about life jackets just to shed some light. Slip it over your head and pull the waist strap tight. Bueno, ya cogimos la orientación, vieron qué divertida y qué manera más dinámica de dejarnos saber cómo asegurarnos aquí en el barco. Ahora estamos dirigiéndonos o al piso 6 o al piso 7, que es donde ellos verifican, ¿verdad?, que tú completaste tu proceso de seguridad aquí en el barco. Lo de la seguridad lo pospusieron porque parece que hay mucha gente que no ha llegado al barco, pero miren, bendito, estamos en el área de la piscina que está de lo más cool. Pero miren este clima de aguacero que está cayendo, miren. Con sol hubiese estado espectacular. Así que vamos a ir ahora a comer porque hay que entretenernos con algo. Y llegamos al de Gali. Aquí es donde les digo que tienen muchos spots de comida diferentes. Y aquí tenemos, miren, un directorio. Yo quiero comer sushi porque yo vi que aquí tenían sushi. Así que vamos a ir para allá. Llegamos al sitio que es Alvento Baby. Aquí tenemos una variedad de sushi que usted los coge, si es el que usted está buscando, ¿verdad? Y entonces se los lleva para la mesa. Aquí tienen un menú donde tienen todo lo que está disponible en los distintos spots de comida. Y como yo quiero sushi, aquí tienen, miren, cucumber avocado roll, salmón avocado roll, spicy tuna roll, prawn tempura roll y Bento Baby Combo, que eso es un spicy tuna, salmón avocado y el prawn tempura, o sea, te lo traen todo de una vez. Y eso está incluido aquí. Sin embargo, suscríbanse al canal para que vean mi video de las comidas de esta línea de crucero y también el de la guía completa. Miren, ya cogí mi sushi de salmón. Carlos se pidió unos taquitos al pastor, qué rico se ven. Después de comernos el sushi y por supuesto unos postres, llegó la hora de ir al punto de encuentro en caso de emergencia, donde te escanean el brazalete para completar el proceso. Nos acaban de anunciar que se atrasó la salida del barco hasta las 7 de la noche y que nos van a dar champán gratis, así que vamos a ir para allá a buscar nuestra copita de champán. Y este es el ambiente que se vive aquí el primer día. Miren, esta área está súper concurrida, tenemos música de DJ y miren el ambiente y obviamente la gente tomando champán de gratis. Y aquí miren, tenemos el DJ. Miren qué cosa más chévere, miren. Todo un profesional. Y miren, ya copa vacía de champán, puede repetir. Mientras estén repartiendo, usted puede coger las copitas que usted quiere. Miren, todo el mundo con su champán en la mano. Definitivamente que nos quieren emborrachar en el día de hoy. Estamos dando una vuelta por todo el barco, ¿verdad? Para conocer las áreas y para saber dónde está cada cosa. Y en todos lados, champán por todos lados. Pero nada, vamos a seguir por aquí, ¿yo? Mientras haya champán, miren, seguimos disfrutando. Bueno, se suponía que el Sailing Party fuera en el área de la piscina, sin embargo, pues como está lloviendo, pues no se pudo hacer. Y el crew member está haciendo actividades alrededor de todo el barco, así que nos encontramos con uno aquí que nos va a hacer un acto de magia. Y ese es el Sailing Party de nosotros, exclusivo porque estamos nosotros solitos. Brandon the Charmer. Yes. And I'm the magician. Do me a favor, hold your hand out for me. Okay. Yes. So here's what we're gonna do. You're gonna keep your hand right here. We're gonna see about making something happen here. Go ahead, say stop for me. Stop. Cool. Take that card, memorize it, show the camera. Okay, you got it? Okay. All right, so check this out. We're gonna place, we're gonna place it right there.
Now, of course, that goes into the middle, yes? And watch, we're gonna take it, we're going to, not your card, right? Take that, shake it for me. Yeah, just like that, and it's Oh just my changing to your God, card. ¿cómo? We're gonna try one more thing, okay? Watch the card. Oh, What? hang on. No, you know what? It's gonna, here, let's just go like this, and if I wave it over your hand, you see how it disappears, right? En mi cara. Yeah, and it's not even in the deck. You know where it went? Take a look. Oh my Show me your God. watch. No. ¿Qué? Oh my No, God. we have to withdraw. Yo he tomado mucha champán y por eso es que estoy viendo cosas raras aquí en mi cámara. And here, you know what? We'll do one more thing. So we're gonna close it up. Close your hand. How long do you want it to take before it disappears? How long? How long? Yeah, how long do you want it to take? 10 seconds. Seconds. Watch, hold your hand up. Watch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turn your hand over. Open. Oh. I didn't mean the card. Ah. I meant your watch. Adiós, pero... ¿Cómo no me di cuenta? Ricardo, ¿tú te diste cuenta cuando me lo quito? Oh my God. You are gorgeous. Thank you so much. And keep that as a souvenir, okay? Okay. Thank you so much. Where are you from? I'm New York. New Oh, York, New York, New York, New York. Thank you so you. much. This is the best sailing party that I have. Aquí me dieron la prueba de que fuimos al sailing party. Mira, el muchacho me firmó la cartita con la que me hizo todos esos trucos, me puso la fecha y hasta me puso que era del sailing party. Y con este sailing party privado y faltando 2 minutos para zarpar, me despido de este video. Espero que lo hayan disfrutado y recuerda, si te gustó, regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando de este crucero en el Valiant Lady, que incluye las comidas que se ven súper buenas y además te voy a dejar una guía completa de todo lo que tiene este barco. Así que hasta la próxima. Miren, yo me maté buscando un blower en la cabina, no lo encontraba y no lo encontraba y decía, pero ¿cómo es posible? Tiene que haber un blower, siempre hay blower en los cruceros. Pero nada, dejamos pasar al otro día y entonces le preguntamos a la muchacha que nos hace el cuarto y ella nos dice, ¿quieren blower? Ok. Y nos los trajo. Es que por lo general siempre está como pegado, o sea, no, es algo que no te lo puedes llevar. Y miren aquí, me trajeron mi bolsito con mi blower, que sí estaba necesitándolo, para que entonces si vienen y ven que no tienen blower en la cabina, pues entonces lo pueden pedir y entonces ellos se los traen. Y yo pasando tanto trabajo con mi pelo.